Quiero entonces invitarles a escuchar la palabra del Señor, lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, una vez más te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, encontramos palabras de vida eterna, palabras de consuelo, Señor, y también, Señor, hallamos en ella guía para nuestras vidas, y no solo nuestra vida individual de la cotidianidad, Señor, sino también la vida eclesial, la vida corporativa, la vida, Señor, que refleja un Dios real, Señor, para este mundo. Gracias, Señor, te damos. Oro para que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo, Señor, de acuerdo a la necesidad con la que cada uno de nosotros vinimos hoy delante de tu presencia, aplique tu palabra, Señor, efectivamente, Padre. Te lo agradecemos, Señor, en los méritos de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar versículos 2 al 10 principalmente. Y si usted tiene un lápiz, algo con que pueda señalar algunas divisiones que podemos encontrar fácilmente en este texto, puede hacerlo. Es bueno a veces tomar apuntes en nuestras Biblias. Y hay tres asuntos principales que yo encuentro en este texto. El primero está en el versículo 3. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ese versículo tiene tres virtudes que estos creyentes en Tesalónica tenían. ¿Sí las recuerdan? Fe, amor y esperanza. Son tres virtudes que esta iglesia tenía. Pero hay otro asunto también que encuentro en este texto, y está en el versículo 4 y 5. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es decir, esas tres virtudes no son propias de la iglesia de Tesalónica. Esas tres virtudes, ¿de dónde vienen? De un evangelio poderoso, de una predicación poderosa. Y el tercer aspecto que encuentro en este texto es lo que dice en el versículo, puede ser desde el 7
O desde el 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Es decir, esas tres virtudes provistas por un evangelio poderoso no se quedó encerrado en unas cuatro paredes. Fue conocido en otros lugares, en Macedonia y Acaya. Se extendió la fama de esta iglesia. Así que son tres aspectos que quisiera que miráramos hoy. Pienso que este texto puede ser algo, puede llevar como título una poderosa predicación y tiene como resultado una iglesia consagrada. Una poderosa predicación lleva a una iglesia consagrada. Y para desarrollar este texto no voy a llevar el orden que tiene el texto. Es decir, no voy a empezar con versículo 3, después versículos 5 y 6 y terminando con versículos 7 al 10. Para poder que quede más en nuestras mentes, nosotros por lo general somos más cronológicos, ¿sí? Así que lo voy a desarrollar de esa manera, cronológicamente. Y cronológicamente encuentro que el versículo 4 y 5 es el inicio de esta iglesia. Versículo 3 es el resultado de una predicación poderosa y versículos 7 al 10 es lo que sucede cuando una iglesia desarrolla estas tres virtudes. Así que entonces voy a iniciar con versículos 4 y 5, después pasaré al versículo 3 y finalmente cerraremos con el versículo 6 al 10. ¿Es claro, hermanos? Hasta aquí no voy a seguir el orden que lleva el texto, sino que para desarrollar este texto y para que quede más en nuestras mentes voy a llevar un orden cronológico. ¿Sí? Es decir, primero llegó el evangelio a la iglesia de Tesalónica, después esta iglesia manifestó ciertas virtudes en el ejercicio de iglesia y esto entonces trajo como resultado una fama por fuera de la iglesia. Bien, así que entonces, por favor, fijen sus ojos, su lectura, versículos 4 y 5 para comenzar. Dice así: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esta primera sección la he llamado la elección poderosa. Versículo 4 dice: porque conocemos, hermanos, vuestra elección. Porque conocemos, hermanos míos, amados de Dios, vuestra elección. A veces es difícil uno decir quién es creyente o no, ¿cierto? En la iglesia no podríamos decir este es hijo de Dios, este no. Sin embargo, la Biblia nos deja algo y es que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Pero eso no es lo que está diciendo este texto. Es decir, Pablo en estos versículos 4 y 5 no está diciendo, precisamente en estos versículos no está diciendo, es que ustedes tienen estos frutos, por eso yo sé que ustedes son elegidos, o son hijos de Dios, o son verdaderos creyentes. ¿Cuál es la razón principal por la cual Pablo está diciendo, conozco o conocemos, está hablando Pablo, Silvano y Timoteo, conocemos vuestra elección? ¿Cuál es la razón? La razón nos la da el versículo 5. Pues, o por tanto, o por qué nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre.
aquí no estamos hablando de cómo recibió los de la iglesia de Tesalónica el Evangelio. No está diciendo eso. Está hablando es cómo llegó. Es decir, Pablo está seguro que ellos son elegidos porque él mismo les predicó, pero no por él mismo. No es que Pablo diga, yo soy el apóstol, así que todo al que yo le hable se convierte. No, no está diciendo eso. Está diciendo, escuchen bien, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Eso quiere decir que el evangelio tiene que ser predicado. Pero no es solamente con palabras. No es solamente eso lo que transforma la vida de una persona. Pablo da una lista, dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Eso no era que estuviera en la iglesia de Tesalónica. Eso estaba en Pablo, en Timoteo y en Silvano. Es decir, cuando Pablo, Silvano y Timoteo llegaron a la iglesia o llegaron a Tesalónica, no a la iglesia, sino llegaron a Tesalónica, ellos ¿cómo predicaron? No solo con palabra, sino con poder, ¿sí? En el Espíritu y con plena certidumbre. Ellos estaban seguros de lo que estaban hablando, ¿sí? Y para ver esto, permítanme invitarlos a Hechos capítulo 17. Es importante ver el contexto y esto nos va a ayudar también para ver algunas cosas más adelante. Hechos capítulo 17 tiene el contexto de Tesalonicenses, ¿sí? Y dice así, Hechos capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es decir, Pablo no llegó con su grupo de hombres, de misioneros, no llegó tembloroso diciendo, miren, ¿saben qué? A mí me parece que ese hombre que hace poco ustedes escucharon que murió, yo creo que debe ser el Cristo. ¿Será que Pablo llegó así? ¿O Pablo llegó convencido de que ese verdaderamente era el Cristo? Pablo estaba convencido que ese era el Cristo. Por eso dice en plena certidumbre. Y por supuesto que el Espíritu Santo acompañaba esto. El Espíritu Santo estaba detrás de esto. Porque podemos tener un muy buen discurso. Podríamos tener una muy buena argumentación. Podríamos dar todos los detalles del Evangelio. Podríamos ser muy hábiles en la narrativa de todo lo que dice la Escritura acerca del Evangelio. Pero si el Espíritu Santo no está allí, no va a haber vida en los oídos que escuchen. Van a seguir muertos. Así que Pablo, hermanos, está convencido y sabe de vuestra elección porque él llegó a ellos con el Evangelio y con un Evangelio poderoso. Y esto cobra más sentido cuando uno reconoce que el contexto histórico de esta iglesia era que llegaban muchos hombres hablando y con un buen discurso, diciendo muchas cosas interesantes. Pero ninguno de ellos tenía un cambio o producía un cambio real, no transformaba. Simplemente eran buenos discursos, eran excelentes discursos, pero no transformaban. Podemos leerlo en 2:4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Habían muchos hombres que llegaban a las iglesias
o a las sinagogas o a los pueblos y hablaban acerca de un evangelio para sacar ¿qué? Provecho. Pablo, Silvano y Timoteo llegaron predicando el verdadero evangelio. Y por eso transformó la vida de los hombres que escucharon. Habrían muchas más cosas que decir, pero no me quiero extender tanto en esta parte. Así que entonces hemos dicho que la primera parte, versículos 5, 4 y 5, son una elección poderosa. Pablo conocía la elección de esta iglesia porque cuando él predicó, lo hizo en el poder, en el Espíritu y con plena certidumbre, convencido de lo que estaba predicando. Y déjenme decirles algo aquí. Esto nos enseña a cómo debe ser nuestra predicación del Evangelio. Nuestra predicación del Evangelio debe estar convencida. No debe ser tímida, miedosa, apocada, sino que debe ser convencida porque estamos predicando a un Dios que vivo, real, poderoso. A veces al otro lado nos llega el mensaje porque tal vez no estamos convencidos de lo que estamos predicando. Pero aún así, en nuestra debilidad, cuando el Espíritu Santo decide elegir o que esa palabra se aplique en ese corazón, lo va a hacer. Así que podemos hacerlo con palabras solamente, pero ¿de quién dependemos? Del poder del Espíritu Santo, ¿no? De Dios. Ahora, vamos ahora a mirar qué fue lo que produjo. Porque un evangelio, o sea, si Pablo está diciendo todo esto del evangelio que es poderoso, que es en el Espíritu Santo y que lo hicieron con plena certidumbre, pues eso debe causar algo en los oyentes. Y definitivamente lo hizo. Versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí una tríada, ¿cierto? Fe, amor, esperanza. Pablo ya ha usado estos tres, ¿cierto? ¿Los recuerdan en dónde Pablo ha usado estos tres también, estas tres virtudes? En Corintios, ¿cierto? 1 Corintios 13 dice, la fe, la esperanza y el amor. ¿Cierto? Y estos dos se acabarán, pero el amor permanecerá. Sin embargo, aquí Pablo creo que no tiene en mente eso que estaba diciendo en 1 Corintios. Aquí Pablo tiene otro asunto en mente. La fe, el amor y la esperanza. De hecho, el orden es diferente. Pero esta fe, este amor y esta esperanza están acompañados de algo más. No es solo fe, amor, esperanza. Pablo no está diciendo acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de vuestra fe, vuestro amor y vuestra esperanza. Él está dándole una cualidad, una característica a estas tres virtudes. ¿Qué dice en cuanto a la fe? De la obra de vuestra fe. ¿Qué dice en cuanto al amor? Del trabajo de vuestro amor. ¿Y qué dice acerca de la esperanza? De la constancia en la esperanza. Así que tenemos aquí tres parejas. Uno, obra y fe. La otra, trabajo, amor. Y la otra es constancia y esperanza. Si quiere usted en su Biblia puede ir señalando esas cosas que están aquí en este texto. Marcan la diferencia. Encuentro que fe, amor y esperanza son gracias, son dones de Dios. Nosotros no nacimos naturalmente con fe, una fe salvadora, no nacimos con un amor como el que proviene de Dios, ni tampoco nacimos con una esperanza hacia el futuro, una esperanza que nos dice estoy seguro. Así que podríamos decir que fe, amor y esperanza son gracias objetivas.
Es decir, no surgen en nosotros, sino que ¿de quién provienen? De Dios, ¿verdad? La fe, el amor y la esperanza provienen de Dios. Vamos a mirar entonces la primera, fe. Vamos a mirar rápidamente. Fe, y es necesario entonces definir la fe, ¿cierto? Porque hoy en día es fácil escuchar decir a mucha gente, yo tengo fe, ¿cierto? Yo tengo fe que esto va a ser mejor, yo tengo fe que se va a sanar, yo tengo fe. Pero la fe que indica la Escritura, o lo que está aquí hablando Pablo, es una fe salvadora que tiene un enfoque directamente en Cristo. Podríamos definirlo así. Esta fe es la fe en Jesucristo, que es una gracia salvadora por la cual recibimos y descansamos solo en Él, en Cristo, para salvación. Y lo hacemos de la manera como Él se ofrece, es decir, Cristo en el Evangelio. Encontramos entonces que la fe entiende. La fe no es un salto al vacío, la fe entiende. Requiere de un conocimiento, de un entendimiento. La fe también declara o afirma o confiesa que Jesucristo es el Señor. Es una cuestión de entendimiento, pero que también confesamos con nuestra boca, como dice Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero saben, los demonios también conocen a Cristo y los demonios también creen que Él vino. Pero esta fe de la que nosotros hablamos también confía para salvación. Y esto marca la diferencia. Porque nosotros no solo entendemos, no solo confesamos con nuestra boca, sino que también confiamos en Cristo. Y descansamos toda nuestra vida cristiana en Cristo. Pero esta fe está acompañada por una gracia subjetiva. He dicho, fe, amor, esperanza son gracias objetivas que provienen de Dios. Pero la fe, hay una palabra ahí que está acompañando que dice obra de vuestra fe. ¿Qué quiere decir esa obra de vuestra fe? ¿Ha escuchado usted que la fe sin obras es muerta? Aquí está hablando de una obra. La fe que Dios nos da no es pasiva, hermanos. La fe que Dios nos da es activa. Y sobre todo en asuntos que tienen que ver con sí y no. Es decir, sí a la santidad, no al pecado. Y créanme que en el contexto de la iglesia de Tesalónica había mucha influencia de pecado, de inmoralidad. Y una iglesia que creciera en un ambiente así de inmoralidad tendría que mostrar o marcar la diferencia diciendo sí a la santidad y diciendo no al pecado. Eso es un fruto de un verdadero evangelio. Esto nos dice que cuando nosotros hemos creído en Cristo, entonces empezamos un camino con Dios, con el Señor Jesucristo, con la asistencia del Espíritu Santo, hacia una ¿qué? Santidad. No es una fe en que yo creo en Jesús y sí, Él vino, pero mi vida no refleja nada. No hay nada de obediencia a Dios. La fe que obra es una fe obediente, es una fe diligente. Miremos la siguiente virtud, amor. Nosotros como seres humanos normalmente amamos, ¿cierto? Y quizás la expresión que tenemos de amor culturalmente es el de una madre hacia su hijo, ¿cierto? Es casi una expresión muy fuerte de amor o de unos padres hacia sus hijos. O en algunos casos de un esposo hacia una esposa. Nosotros nacemos con ese amor. Por supuesto, provisto por Dios, por su gracia común. Pero no es el amor que proviene de Dios. Ese no es el amor del cual Dios nos habló.
El amor del cual Dios nos habla es aquel que en Romanos dice que Él derramó su amor sobre nosotros para que nos amemos los unos a los otros. Pero este amor entonces está acompañado por algo, dice, del trabajo de vuestro amor. Entonces la gracia objetiva, amor. La gracia subjetiva es un trabajo. Y la palabra allí en el original muestra o enfatiza un esfuerzo. Y es un esfuerzo por el bien del otro. El amor verdadero es aquel que beneficia al otro. No podemos decir que amamos a alguien cuando no buscamos su beneficio, cuando no buscamos su descanso, su paz, su tranquilidad. Así que el verdadero amor busca el bien del otro, no mi bien, no como yo me siento. Pablo en Corintios también nos habló de eso. El amor es sacrificial, no busca lo suyo, sino que busca el bien del otro. Así que el amor dentro del contexto de iglesia es ese trabajo incesante, diligente, sacrificial, hasta que mi hermano sea o consiga un bien. Eso es el amor acá. No es, hermano, yo a usted lo amo mucho, me encanta verlo, venga, le doy un abrazo. Sino es un amor que trabaja por el bien de él. Nota como dice acá, del trabajo de vuestro amor. O sea que cuando amamos hay una actividad también, hay un ejercicio, hay un movimiento, hay dinámica aquí. No es simplemente te amo. Es yo trabajar incansablemente, diligentemente, hasta que mi hermano consiga una bendición. Y esto se ve, por ejemplo, en la disciplina. La disciplina no es un asunto de pecaron, dejémoslos allá, sino es un trabajo con esas personas, ¿para qué? Hasta que ellos sean ¿qué? Restaurados. Ese es el bien que se busca. Y de la misma manera en otros asuntos. Notan que la vida cristiana no es solo fe, no es solo amor, sino que hay una dinámica en esto, hay un movimiento, porque la fe sin obras es muerta. Y tenemos la tercera virtud, que es la esperanza. Una vez más, tenemos aquí una gracia objetiva. Nosotros no nacemos con esperanza. Nacemos con yo espero que mi equipo gane. Con eso nacemos. O nacemos con, espero que mis hijos vayan a la universidad y sean grandes profesionales. Con eso sí nacemos. Espero que no llueva en la tarde a ver si podemos hacer algo. Es con ese tipo de esperanza que nacemos. Pero no con una esperanza que sobrevive en medio de la adversidad. Con esa no. Es más, hoy es fácil ver cómo abandonamos al primer problema. Es más fácil botar a la basura cuando se daña que buscar reparar. O buscar trabajar por ello. Así que esta esperanza se sostiene de las dos anteriores. Esta esperanza se sostiene en la fe en Jesucristo. Sabe que Cristo murió, que Cristo vino aquí a la tierra, que Cristo vivió piadosa y santamente, que Cristo murió en la cruz, que Cristo resucitó y que también ascendió a los cielos. Esa fe mira atrás. Y esa fe motiva a amar a mi hermano, a trabajar por él. Es decir, esta esperanza mira al pasado, mira al presente amando a mi hermano, pero también mira al futuro. Diciendo, si Cristo resucitó, yo también ¿qué? Resucitaré. Y no decimos, bueno, yo espero ir al cielo. Sino decimos, yo sé que mi Redentor vive.
y que cuando yo muera, Él me va a recibir. Con esa esperanza no nacimos. ¿Esa de dónde proviene? De Dios. Esa proviene de Dios. Pero esta virtud, esta gracia objetiva que proviene de Dios, está acompañada por una palabra. Si la ven ahí, si quieren subráyela, está acompañada por ¿qué? Constancia. Constancia. Pero esta constancia lo que está mostrando es que la esperanza se sostiene en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la persecución. Volvamos otra vez a Hechos. Hechos 17. Ya leímos que Pablo estuvo 3 días de reposo con estas personas que se encontró allá, les predicó el evangelio convencido de lo que estaba predicando, y versículo 4 dice así: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, mucha gente. Esto evidencia el poder del evangelio. No fue solo una, sino muchos. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, perezosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón, este hombre que hemos traído acá, ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Cómo creció esta iglesia? ¿En medio de qué? Persecución. ¿Saben? Estos judíos no golpearon la puerta seguramente. Buenas tardes, está por aquí Pablo. ¿Cómo creen que entraron? Seguramente tumbaron la puerta, nos saludaron. Yo creo que no hemos vivido esto nosotros, ¿verdad? Este tipo de persecución no la hemos vivido. Pero en medio de eso creció la iglesia. Miren, por ejemplo, versículo 6 volvamos a Tesalonicenses. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Eso habla de una esperanza. Porque muchos, en medio de un pequeño problema, han abandonado. Eso no es para mí. No, pastor, no, gracias. Yo pensé que esto iba a ser diferente. No, es en medio de gran tribulación. ¿Notan por qué es importante que haya habido gran poder en la predicación? Porque es que en la aflicción muchos abandonamos. Muchos abandonamos. Miren versículo 2, capítulo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. ¿Qué vivieron? Ultrajes, golpes, malas palabras. En medio de esa situación se ve una verdadera esperanza. Ellos permanecían, eran constantes en esa esperanza. Así creció la iglesia de Tesalonicenses. Miren 2:14, dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia, de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales que mataron al Señor Jesús. El mismo Señor Jesús padeció.
¿Por qué no nosotros? Pero eso nos llena de esperanza, porque si Cristo padeció, ¿hoy dónde está Cristo? ¿Muerto? ¿Creemos en un Dios muerto? Creemos en un Dios vivo que está sentado a la diestra del Padre. Eso, en medio de la aflicción, nos debe dar ¿qué? Esperanza. Y poder decir, yo sé que algún día resucitaré. Yo sé que las aflicciones de este mundo son nada comparadas con la gloria venidera. Esto demanda una predicación poderosa, que no provenía directamente de Pablo, sino ¿de quién? De Dios. He dicho que estas tres virtudes, ¿de dónde vienen? De Dios. Él es la fuente de estas virtudes. No somos nosotros los que diariamente nuestras fuerzas buscamos creer más o amar más o esperar más, sino es dependiendo de Cristo, porque de Él proviene esto. ¿Y dónde se enfoca esto? ¿En dónde se enfoca la fe? ¿En dónde se enfoca el amor? ¿Y en dónde se enfoca la esperanza? En Cristo. Así que es de Él, por Él y para Él. Esa es la vida cristiana en iglesia, no individualmente, en iglesia. Esto se ejerce en iglesia, no se ejerce usted solito en su casa. Note que dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra, no de la obra que cada uno tiene, sino de vuestra en comunidad. Es en iglesia que crecemos en fe, amor y esperanza. Porque ¿con quién ejerce usted la fe? ¿Con quién ejerce usted el amor? ¿Con quién ejerce usted la esperanza? Si no es con su hermano, en Cristo. Vamos entonces a nuestro último punto. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya y que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No sé si ya cortamos. Sí. Bien, hermanos, esta es la última parte. Entonces, hemos dicho, la primera sección fue la elección poderosa. La siguiente fue, la elección poderosa tiene frutos, que son la fe, el amor y la esperanza. Pero esta elección poderosa que trae frutos, también se extiende hacia el mundo. Entonces tenemos una poderosa, no sé si lo he dicho mal, es así, una poderosa elección, tenemos una poderosa elección que trae frutos, pero también tenemos una poderosa elección que no solo trae frutos, sino que también se extiende. Y eso es lo que vamos a ver acá. Es increíble estos versos acá. Si usted leyó con atención, se da cuenta que esta iglesia, más que salir a predicar, ¿qué fue lo que pasó? Su fama. La gente hablaba de esta iglesia. Eso me recordó cuando, olvidé el nombre, Rahab, la mujer de Jericó, le dice a los espías, nosotros sabemos quién es Dios. Por favor, cuando ustedes vengan a invadirnos, tengan misericordia de mí y de los que habitan en mi casa. La fama de los israelitas
llegó primero que los israelitas. Pero no por los israelitas. Porque ella no dijo, ustedes son grandes. No, el Dios que viene con ustedes es muy poderoso. Y la fama de Él ha llegado aquí. Así que yo creo que ustedes son el pueblo del Dios verdadero. Así que cuando vengan, por favor, tengan misericordia de mí y de los que están aquí en mi casa. Y por eso ella puso un cinto rojo, ¿sí recuerdan? Para que fueran a rescatarla. Ella sabía que Dios era poderoso para acabar con Jericó. Saben, nosotros, viviendo la fe, el amor y la esperanza que provienen de Dios, vamos a derribar esos muros que Satanás ha puesto en los corazones de los hombres. Solo con nuestro testimonio, solo amándonos, solo siendo iglesia, es que se van a acabar esos muros, ¿no? Bien, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Sabe? Yo encuentro acá una cadena de ejemplos. Y cronológicamente, si usted lee el versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pero ¿quién padeció primero? ¿O a quién imitó Pablo? Al Señor, ¿cierto? Es decir, cronológicamente tenemos al Señor, ¿cierto? Después Pablo imitando al Señor, Pablo, Silvano y Timoteo. Pero después la iglesia de Tesalónica imitando a Pablo, Silvano y Timoteo. Pero después creyentes de Macedonia y Acaya imitando a los de Tesalónica. ¿Notan esa cadena de ejemplos? Era porque estaban convencidos de quién habían creído, que llegó a extenderse más allá de la ciudad. Fue a Macedonia y Acaya la fama de ellos. Es como un coro de ecos. El Señor mandando esa gran voz. Pablo la escuchó. La escuchó Tesalónica y ahora la escuchó Macedonia y Acaya. Y sabe, esa gran voz no se ha callado. Ese eco sigue y sigue hasta que llegó a nosotros. Y es porque Cristo es la fuente de ese eco. Pero saben, no es una imitar en ciertas cosas. Es decir, Pablo aquí está siendo muy claro en qué son imitadores. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es decir, ¿en qué eran imitadores? En la tribulación. Es en las dificultades. Es en esa esperanza. Es en esa fe, es en ese amor constante. Pero las dificultades, hermanos, van a estar ahí. La enfermedad, la escasez, la falta de trabajo. Aún un cónyuge incrédulo, como hemos visto, hijos desobedientes. Las dificultades van a estar ahí. Pero es en la esperanza, en la perseverancia, en la fe, el amor, que nosotros vamos a marcar la diferencia. Porque es lo que proviene del Señor. Miren, es tanta la fama que Pablo dice, no tenemos necesidad de hablar. Ahora, no era que Pablo llegara y se quedara callado. ¿Sabe qué hizo esta iglesia? Preparó el terreno. Ya habían testimonios de que la palabra que Pablo predicaba era real, era verdadera.
Y cuando Pablo llegaba, ya se conocía que hubo una transformación. ¿Cuál fue esa transformación? Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Cómo pasaron de adorar estatuas a adorar al Dios verdadero? Esta sí es una verdadera adoración. Pasaron de la vanidad a una adoración real que apunta al Dios verdadero. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Saben? Este versículo 9 y 10 se conecta con la fe, el amor y la esperanza. Si usted escribió ahí o rayó, puede mirar que la fe coincide con esta frase del versículo 9. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Fe. Amor, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo servimos al Dios vivo y verdadero, hermanos? Sirviendo al otro. Buscando el bien del otro. Y no deteniéndonos hasta que el otro alcance ese bien. Así servimos al Dios verdadero. Esperanza, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estos hermanos de Tesalónica hoy están disfrutando del Dios vivo y verdadero. Es la iglesia triunfante de hoy en día. Ellos perseveraron en la fe, el amor y la esperanza. Y hoy están en el cielo y han sido librados de la ira venidera. Así que podemos decir que una predicación poderosa lleva a una iglesia consagrada, que se extiende por el mundo. Hermanos, si sufrimos en este mundo, lo haremos con gozo y nos gozaremos, porque nuestra esperanza descansa en el pasado, mirando a Cristo, ocupados, sirviendo a nuestros hermanos, pero descansa porque cuando muramos, sabemos a dónde iremos. Así que, hermanos, quiero invitarles a que como iglesia, no en nuestras fuerzas, sino en dependencia del Señor, crezcamos en fe, amor y esperanza. Y que la gente afuera pueda decir, ellos son diferentes. Allá hay un Dios verdadero. El Dios que esa iglesia adora es verdadero. Es un Dios que transforma vidas. Y saben, muchos de nuestros familiares han visto ese cambio. Seguramente muchos Dios nos sacó de inmoralidad, de desorden, y ahora la familia nos ve en otras circunstancias. Y eso da testimonio de un Dios verdadero. Hermanos, crezcamos como iglesia en ese Dios. Crezcamos como iglesia en la fe, el amor y la esperanza. Vamos a orar.